angustia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios en esta hora por estar en este espacio radial. La voz que clama en el desierto. El que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz en esta hora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano, hermana amada, vos que estás mirando de esta frecuencia radial por la 87.7 Radio El Parque, la radio de la familia, la radio de la bendición. En esta hora el que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, el cual en este espacio radial quiero llegar a tu vida con un mensaje de salvación, con una palabra de vida, alma que escucha al otro lado, donde quiera que llegue esta frecuencia radial, por internet, por Facebook, por la radio, por donde quiera que llegue, quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor Jesucristo bendiga tu vida desde acá, desde la 87.7 Radio El Parque, hermano, hermana amada, alma que escucha, que Dios te bendiga, amén. En esta hora, hermano, hermana mía, le damos gracias a Dios por estar nuevamente acá los días sábados, llevando una palabra de vida, un mensaje de salvación, donde Dios quiere hablar a tu vida a través de las Sagradas Escrituras, ¿ven? A través de la palabra de Dios, no con doctrina humana, carnal, terrenal, sino con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios es la que te va a hacer crecer, la palabra de Dios es la que nos quita la venda de los ojos, es la que nos abre el entendimiento para entender y comprender cómo Dios quiere que cada día nos guiemos, nos deslicemos por la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, desde acá, desde este espacio, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te guarde. En esta hora quiero hacer una oración por vos que está mirando quizás en el Facebook de la radio, que está mirando por el Facebook mío, por internet. Así que, hermano, hermana amada, donde quiera que llegue esta frecuencia radial que traspasa la frontera, a vos quiero llegar con una palabra de vida, con un mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Qué importante, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, no a mi tiempo, ni al tuyo, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Amén. Es una palabra que Dios me dio en esta hora para vos que estás mirando, para vos que estás escuchando, para vos que estás atento, hermano, hermana amada. Voy a hacer una oración por vos. Amén. Padre amado, Señor bendito, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Desde acá, Dios mío, desde la 87.7 Radio El Parque, Padre, Dios mío, clamamos por las almas, Señor. Clamamos por cada hermano, por cada hermana que está sintonizado en esta frecuencia radial. Padre, por aquellos que nos siguen por internet, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te ruego, Dios mío, que tu mano bienhechora, que tu mano de poder, Señor amado, sea sobre su vida, sobre su esposo, sobre su esposa, Padre, sobre sus hijos, sobre sus hijas, Señor amado, sobre su hogar, sobre su economía, Señor amado. Sea usted bendiciéndole, Padre, sea usted fortaleciéndole, Dios mío, sea usted guiándole a través de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. En esta hora a ti clamamos, Señor amado, a ti gimo en esta hora, Dios mío, pidiendo la bendición de lo alto para con cada uno de ellos. Bendice al pastor Nicolás Robledo, Padre, a su esposa, Dios mío, Romina, Padre, bendice a su madre, Señor amado. Padre, bendice cada uno de mis hermanos, Dios mío, en la fe, Señor amado, donde quiera que llegue esta frecuencia radial, Padre. Para ti no hay nacionalidades ni
Padre, color de piel, para sí son todos iguales, Señor amado. Así que a lo largo y a lo ancho de esta nación llamada Argentina, Dios mío, y donde quiera que traspase esta señal frecuencia radial, Padre, en aquellos países donde llega, bendice a mis hermanos, a mis hermanas en Jesucristo, Padre. Dios mío, guárdalo en el hueco de tu mano, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que, hermano, hermana amada, en esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde. El que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, de la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra. Amén. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde en este momento, hermano, hermana mía, en el cual siempre es necesario entender y comprender, hermano, hermana amada, que Dios, cuando nos llama a su camino, Dios nos llama a su rebaño, ¿no es cierto? Hermano amado, es con un propósito de parte de Dios. Dios te prepara, Dios te instruye por su palabra, Dios te ordena y después te manda a la viña a trabajar. Gloria a Dios. Es importante entender, hermano, hermana amada, alma que escucha en esta hora, que el estar en el Evangelio, en estar en el camino de Dios, hermano amado, no es para que nosotros nos sintamos cómodos y para que nos sirva, amén, sino que Dios llama a aquellos que son escogidos de parte de Dios, como dice Él, que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, hermano amado, siempre con una misión sobre la tierra, amén, siempre con una responsabilidad, porque del momento en que Dios te llamó a su viña, es para trabajar en la viña. Por eso Jesucristo le decía a su discípulo en aquel entonces: la mies mucha más falta los obreros, o más pocos son los obreros. Rogad al Dios, dice, para que nos des obrero. Es importante, hermano, hermana amada, de entender esta parte de las Sagradas Escrituras y del mandamiento de Dios. Que Dios, cuando nos llamó, hermano, hermana amada, nos llamó con un propósito que es de trabajar en su viña, que es de anunciar el Evangelio, hermano, hermana amada, que es de ganar alma para Cristo, que es de visitar a los enfermos, hermano amado, hospedar a los hermanos, trabajar en la obra, orar los unos por los otros, hermanos amados, y anunciar el Evangelio de las gratas nuevas de salvación. Amén. Por eso, hermano, hermana amada, en el tiempo en que nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos que esforzarnos por agradar a Dios y no al hombre. Amén. Tenemos que esforzarnos por servir a Dios y no a los hombres. Hermano amado, porque el que da la vida, el que da la bendición es Dios. Por lo cual, hermano amado, Dios te escoge, Dios te llama, Dios te prepara, hermano amado, y te manda a la obra. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana mía, en esta hora, como decía Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Es importante hacer el bien. Es importante estar en los caminos del Señor, anunciar la palabra, hermano amado, y hacer el bien a las almas en Cristo Jesús. También dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, hermano, hermana mía, dice: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos míos amados, estar firme
y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Es importante, hermano, hermana amada, que vos que estás en el camino del Señor, vos que estás activando en una iglesia, vos que estás empezando a hacer la voluntad de Dios, es importante estar firme y constantemente creciendo en la obra del Señor. Amén. Crecer, hermano amado, es avanzar en una madurez espiritual, es avanzar en una madurez espiritual, hermano amado, y ir creciendo para con Dios y para con las almas. Estar firme, hermano amado, que nadie te mueva de la forma en la que Dios te ha enseñado, hermano amado, que nadie te mueva del pensamiento de servir a Dios y de estar y de agradar a Dios. Es importante poder tener ese pensamiento, es importante poder tener esa convicción, hermano amado, de servir a Dios y no al hombre, hermano amado, de agradar a Dios y no a los hombres, hermano amado. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana amada, es importante siempre crecer. Dios bendiga a mi hermana Mónica, mi prima, digo hermana en Cristo Jesús, por fe, es mi prima hermana. Dios te bendiga, Mónica Gómez. Amén. La palabra de Dios, hermano amado, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos trae al ministerio, cuando Dios nos trae a su camino, es con una convicción de crecer, es con una seguridad de que estamos trabajando para Dios, de que estamos haciendo y luchando a la vez con nuestra carne para agradar a Dios. Por eso, hermano, hermana amada, el Evangelio es para aquello que Dios llama. Es para aquello que Dios prepara, es para aquello que Dios nos escogió desde el vientre de vuestra madre, es para aquello que Dios nos llamó. Por eso, hermano amado, como dice 1 Corintios 15:58, así que, hermano mío amado, dice el apóstol Pablo, estar firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. No es en vano servir a Dios. No es en vano, hermano amado. Por eso Jesucristo dijo, haced tesoro en los cielos donde la orina y la polilla no corrompen. Gloria a Dios. Hermanos amados, cuando vos haces una labor, cuando vos haces algo para Dios, es como tener un banco en el cielo y hacer tesoros. Hacer tesoros, hermano amado, porque cada obra que uno hace por amor a las almas, hermano amado, no quedará sin recompensa. Bendito sea el Señor, no quedará sin recompensa. Por eso, hermano, hermana amada, el Evangelio es servir a Dios. El Evangelio es para trabajar en la viña del Señor. El Evangelio es, hermano, hermana mía, buscar hacer la voluntad del Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso desde la 87.7 Radio El Parque, hermano amado, desde esta frecuencia radial y donde quiera que llegue esta emisora, pasando las fronteras, hermano amado, quiero que entienda que Dios te llamó para trabajar en su viña, que Dios te llamó para que vos sea, hermano, hermana amada, ganador de alma para el reino de los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. También comentarte, hermano, hermana mía, que la Iglesia de Dios Caminando la Luz de su Palabra, la cual administra el pastor Nicolás Robledo, tiene día de reunión los jueves a las 19 horas y los domingos a las 17 horas. Bendito sea el Señor. Así que
te invitamos cordialmente, vos que estás del otro lado, que quizás, hermano, hermana mía, no estás congregando en ninguna iglesia, que estás sin pastor, que no tenés pastor que te está pastoreando. Te hacemos la invitación acá a la iglesia del pastor Nicolás Robledo, que se encuentra en el parque, hermano amado, para que los días jueves a las 19 horas y los días domingo a las 17 horas puedas acercarte a compartir una reunión de carácter espiritual. Amén. Donde se predica la palabra de Dios, donde alabamos, adoramos al nombre del Señor Jesucristo, al único y soberano Dios, su nombre Jesucristo. Amén. Único y soberano Dios, su nombre Jesucristo. No es que haya dos o tres dioses, es uno solo. Su nombre es Jesucristo. Donde adoramos y alabamos al Señor Jesucristo. Te hacemos la invitación. Esta semana que viene la Iglesia de Dios Caminando a la Luz de su Palabra está de aniversario, la cual cumple 4 años de existencia, la cual dirige el pastor Nicolás Robledo, hermano, hermana amada, donde hay 4 días de reuniones especiales. Amén. Y comienza el día martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días, hermano amado, de reunión especial, donde se estará predicando la palabra de Dios, donde, hermano amado, Dios llevará a aquellos que están invitados, hermanos amados, para que puedan compartir un momento y estar dentro de la iglesia adorando, alabando a Dios. Aniversario número 4, martes 10 de junio hasta el viernes 13 de junio a las 19 horas. Amén. Calle 1248 entre 1211 y 1213. Florencio Varela, barrio El Parque, hermano amado, donde vienen 4 pastores invitados, amén, donde cada uno tiene su día en especial para poder predicar, para darte una palabra de vida, para darte un mensaje de salvación, donde quizás Dios puede hablar personalmente con vos, darte una revelación, darte una profecía. Hermano, hermana amada, por eso hacemos la invitación para todo aquello que quieran acercarse a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a los hermanos que viene con un propósito que es llevar un mensaje de salvación para todo aquello que se acerquen en aquel día a compartir la palabra. Amén. Cuando decimos invitado, vienen pastores de otra iglesia, vienen hermanos de otra iglesia a los cuales se le ha invitado con una formalidad de solamente invitado, no de robárselo de otras iglesias. Amén. Son invitaciones que se le hace personalmente a los hermanos. Ahí tiene un día, el día martes, pues está el pastor evangelista Héctor Martínez. Amén. Después pues está el evangelista Mario Malaga el día miércoles. Amén, sí. Amén. Entonces cada uno puede llegar y ver qué día puede venir y compartir y ver al pastor o al profeta que quieran estar viendo. Dios bendiga a mi hermana Ana Torre. Dios te bendiga, mi hermana, firme y adelante, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, contarte, hermano amado, decirte que está estos 4 varones de Dios, siervos de Dios, que van a traer la palabra para vos, que estás invitado. Invitado, vuelvo a decir, invitado, no es que te estamos robando como se anda diciendo por ahí, que te estamos robando, que te queremos robar de la iglesia, mentira del diablo, hermano, hermana amada. Yo creo que somos personas grandes, hermanos amados, y que cuando se hace una invitación se la hace para compartir, porque dice la palabra de Dios, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea,
hablamos de estar juntos en un momento, en unas horas, ¿no es cierto?, en una reunión de carácter espiritual, donde vamos a hablar de Dios, donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a escuchar la palabra atentamente y ver qué Dios nos da a través de su palabra. Qué Dios me habla a través de los siervos que traen la palabra para mi vida, porque hay varones que vienen de lejos a traer un mensaje para mí, para vos, que vamos a estar en ese lugar. Amén. Después seguimos nuestra vida cotidiana. Usted seguirá yendo a la iglesia junto a su pastor que lo está pastoreando, hermano, hermana amada, porque a veces se malinterpreta las cosas, hermano, hermana amada, y si vos invitaste a un hermano, ay, ese ya lo quiere robar. No es así. Las almas, yo siempre digo, las almas no son de los pastores, son de Cristo. Sí, el hermano al cual se le invita tiene que decir a su pastor, pastor, mire, me invitaron de la iglesia Caminando de Dios a la Luz de su Palabra, del pastor Nicolás Robledo. ¿Quién te invitó? ¿El pastor Nicolás Robledo o el evangelista o los hermanos? Me invitó fulano de tal, pero es de la iglesia del pastor Nicolás Robledo. Y listo, ya está. Entonces usted sale ordenado, listo, y nadie quiere robar a nadie. Amén. Entonces, hermano, hermana amada, le hacemos la invitación y vuelvo a hacer nuevamente a decirlo. Si vos estás apartado de Dios, no tenés pastor que te está pastoreando, no estás activando en ninguna iglesia y sentí el deseo, el anhelo de poder estar en la iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, uno de esos 4 días, bienvenido sos. Amén. Pero si te invitaron a algún hermano y vos sos de otra iglesia, pedirle permiso a tu pastor y decirle que nadie te está robando, sino que te están haciendo una invitación. Una invitación de parte de Dios, hermano, hermanas, amada. Por eso soy claro en lo que se habla acá por la 87.7 Radio El Parque, para que no se ande, hermano, hermana amada, diciendo o hablando cosas que no son. Amén. Por eso, hermano amado, hablamos por la palabra de Dios. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Un momento, hermano amado, en paz, en armonía, donde escucharemos a los exponentes de la palabra de Dios. Cada uno tomará lo que le conviene del cada predicador y cada uno se edificará de lo que Dios le da por su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano amado, porque el pastor Nicolás Robledo invitó a varios pastores y los pastores vienen con sus ovejas y están en la iglesia. ¿Me entiende? Y así como cuando lo invitan al pastor Nicolás Robledo, cuando me invitan a mí a otra iglesia a predicar, yo le aviso al pastor, mire, me invitó el hermano, la pastora o el pastor tanto, vaya tranquilo. Es así, hermanos amados. Uno se mueve en libertad, hermanos amados, porque no va con intenciones de dañar a nadie. A veces la lengua no tiene freno. Dice la palabra de Dios que la lengua es un miembro del cuerpo, el cual, hermano amado, dice que muchas veces cuesta sujetarla. Por eso tenemos que pedirle a Dios que Dios refrene, que Dios sujete nuestras lenguas, hermano amado, para no pensar mal de nadie. Al final, al cabo, vuelvo a decir, son invitaciones, hermano, hermana amada, son invitaciones las cuales lo hacemos en el Señor. Compartirá un día, después usted seguirá en su misma iglesia, con su pastor, trabajando, hermano amado, y nada más. Así que le hago esa invitación. Son 4 días de aniversario de la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, la cual el pastor Nicolás Robledo, él está guiando esa iglesia, hermano amado. Yo como evangelista trabajo junto con él, solamente con una misión de llevar una palabra a los hermanos, a las hermanas, a las almas, de ganar alma para Cristo, porque las almas son de Dios. Bendito sea el Señor. Así que quedan cordialmente invitados, hermano, hermana amada. Queda poquito para el aniversario. Los invitamos en el amor del Señor Jesucristo, hermano, hermana mía, para que usted pueda tener un momento, una reunión de carácter espiritual, para que podamos todos juntos adorando al Dios. Y el día de mañana, cuando nosotros, hermanos, abandonemos este cuerpo, amén, y lleguemos a la presencia de Dios, hermano amado, adoraremos todos juntos a Dios allá en el cielo.
Y ya no vamos a decir yo pertenezco a la iglesia tanto, yo pertenezco a la otra iglesia. No, 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 no. Allá son todos hijos e hijas de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano amado, lo que causa divisiones son los enemigos, hermano amado, de Satanás, el diablo. Dios no viene a causar división. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso le leía, hermano amado, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermano, hermana mía, nuestro trabajo en Dios no es en vano. Nuestro trabajo en Dios, hermano amado, vuelvo a decir, es como cuando usted abre una cuenta bancaria, pero esta vez es en el cielo, hermano, hermana mía, y pone usted un dinero en ese lugar, el cual, hermano amado, ese dinero va a producir sus intereses. Es igual, por eso dice, el Señor Jesucristo dijo: haced tesoro en el cielo, donde la orina y la polilla no corrompen. Es importante. Y el segundo versículo que le había dado, hermano amado, el primer versículo, perdón, que yo le había dado es en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Amén. Bendito sea el Señor. No nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo de Dios vamos a segar. Al tiempo de Dios vamos, hermanos amados, a recoger las bendiciones de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana amada, vos que estás del otro lado de esta frecuencia radial, vos que nos seguís por internet, por YouTube, vos que estás donde quiera que llegue esta frecuencia radial, Dios te ama, hermano, hermana amada. Dios quiere tratar con tu vida, Dios quiere lo mejor para con tu vida, hermano amado, pero siempre es importante dejarse gobernar, ¿no es cierto? Dejarse gobernar por Dios. Amén. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que la carne y el Espíritu tienen una lucha viva, porque la carne fue tomada de la tierra y el Espíritu viene de Dios, el cual nos dio, que es prestado de Dios, hermano amado. Pero cuando nosotros pedimos a Dios que Él nos guíe, cuando nosotros pedimos a Dios que Él nos acompañe, hermano amado, que gobierne nuestra vida, hermano amado, vamos a ir de victoria en victoria. No te digo que te va a ser fácil, porque el caminar en el camino de Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, siempre viene con luchas, pruebas, dificultades. El enemigo va a buscar, hermano, hermana mía, va a buscar robarte la fe, va a buscar desgastar tu fe, poniéndote trabas, dificultades, hermano amado, pero es algo normal dentro del camino del Señor. Si nosotros, hermano, hermana amada, miráramos la palabra de Dios, escudriñáramos las escrituras desde Génesis, Apocalipsis, hermano amado, podemos ver que los grandes siervos de Dios siempre han tenido problemas, siempre han tenido tentaciones, siempre han tenido dificultad para servir a Dios. La mayoría de ellos pasaron por cárceles, por muerte, por persecución, hermano, hermana amada. La mayoría de ellos tuvieron muchas luchas, otros Dios los llevó a un paso más alto, de mayor envergadura, de mayor autoridad y poder. Pero el camino de Dios es así. No es un camino, hermano amado, limpito, ¿me entiende? Es un camino donde vas a encontrar escorpiones, serpientes, donde vas a encontrar espinas, hermano amado, que te van a lastimar, la serpiente te va a morder, los escorpiones te van a aguijonar, hermano amado, donde también a la vez vas a encontrar falsos hermanos, falsas hermanas que te van a calumniar, que van a hablar mal de vos, hermano, hermana mía, pero el Evangelio no es un camino fácil de transitar, no es un camino fácil, porque vos al querer servir a Dios,
ya te constituí enemigo de Satanás, el diablo, nuestro adversario, hermano amado. Y a ser enemigo de nuestro adversario Satanás, el diablo, hermano, hermana amada, se levantan las luchas, las pruebas, se levantan las dificultades. Amén. Entonces, por eso el evangelio no es fácil. No es fácil. Entonces, por eso dice la palabra de Dios: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué tremendo, ¿no? Jesucristo lo dijo: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, dijo: Señor, te seguiremos donde quiera que vaya, dice. Es aquí que el Hijo del Hombre, dice, no tiene un lugar donde reposar, dice, su cabeza. Amén. No tenía donde estar, dormía donde lo pillaba la noche, siendo el varón el Hijo de Dios, siendo que él hacía muchos milagros, prodigios. O sea, hermano amado, el servir a Jesús, el buscar de parte de Dios, el querer ser como Jesús o imitar como Jesús cuesta mucho, hermano, hermana amada, y hay que negarse a sí mismo, hay que negarse a uno mismo, a los beneficios, a la comodidad de uno, hermano amado, hay que negarse al bienestar de uno, hermano amado. Por eso es importante, hermano amado, que servir a Dios cuesta y cuesta mucho. Pero también hay una palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermano, hermana amada, vos que estás del otro lado de esta frecuencia, hermano amado, radial, quiero invitarte a que cuando tengas un tiempo, hermano, hermana mía, sea evangélico, no lo sea, hermano amado, porque Dios ama a todas las personas. Dios, cuando venga a buscar, no va a venir a buscar a una religión. Dios va a venir a buscar aquello que hace la voluntad de Cristo. Yo siempre lo explico y lo digo: el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso vuelvo, lo digo, acá no hablamos de religión, acá hablamos de servir a Dios. Y dice la palabra de Dios: entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es importante, cuando vos tengas un tiempo, hermano, hermana mía, alma que escucha en esta hora, entra a tu habitación, entra en una intimidad con Dios. Amén. En lo secreto, en lo oculto, habla con Dios. Pídele a Dios que Él te muestre, que Él te hable en sueño, en revelación. Habla con Dios. Pregúntale a Dios qué tú tienes que hacer para agradarle a Él. Pero eso es una intimidad entre vos y Dios. Por eso Jesucristo dijo: entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es necesario, hermano amado, hermana mía, alma que escucha en esta hora, entrar en una intimidad con Dios, porque Dios no pide plata ni oro. Dios no pide nada de esas cosas. Dios lo que pide es un corazón contristo y humillado, o sea, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, un corazón dispuesto a dejar que el Espíritu Santo empiece a gobernar su vida, un corazón o un alma o una persona dispuesta a empezar a transformar su vida a una vida de poder, a una vida transformadora, a una vida que la gente te vea, te observe y diga: mirá, fulano de tal o fulana de tal era así, pero ¿qué pasó? ¿Qué hay en ella que cambió? ¿Qué hay en él que cambió? ¿Por qué? Algo que tu cambio seduzca a tu vecino, a tu vecina, que tu cambio transformador de parte de Dios hable por sí mismo, hermano amado, hermana mía, y que lo que te ven, hermano amado, quieran contagiarse, quieran saber qué es lo que tiene. Y eso lo produce Jesús. Eso lo produce Jesucristo, hermano, hermana amada.
Por eso, hermano amado, una fe transformadora, hermano. Una fe que transforme tu vida para con lo de afuera. Una fe que hable por sí mismo, hermano, hermana amada. No, hermano amado, una fe que no haya un cambio en tu vida. Por eso, hermano, hermana mía, el servir a Dios es negarse a sí mismo, buscar la gracia de Dios y llenarse de Dios. Dios bendiga a mi hermana Mirta Torre, hermana amada, Dios te bendiga, Dios te guarde, hermana mía, Dios te llene de bendición en esta hora que estás mirando el Facebook de la radio, hermana amada. Dios te bendiga, hermana Mirta, y como siempre te digo, chiquilla, firme y adelante mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano amado, por eso entra a tu habitación, cerrada la puerta, orale a Dios, clamale a Dios. Si no sabe orar a Dios, no sabe, hermano amado, orarle a Dios, orá de la forma que te salga de tu corazón. Si no sabe el Padre Nuestro, hablo para aquellos que quizá no son, ¿cómo se llama?, cristianos evangélicos, quizá no tienen una religión definida, pero orá el Padre Nuestro. Si no, orá como sabe vos, pedile a Dios que Él hable contigo, que Él te muestre, que Él haga sobre tu vida, hermano, hermana amada. Bendito sea el Señor. Por eso es importante entender y comprender que Dios, cuando venga a Jesucristo, no va a venir a buscar una religión. Él no viene a buscar religiosos, porque dice la palabra de Dios que los religiosos no entrarán en el reino de los cielos. Él viene a buscar a hombres y mujeres que durante su vida terrenal se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, a pesar de su falencia, a pesar de sus dificultades, a pesar de todos sus errores. Dentro de todo eso se esforzaron por agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana amada, perfecto no hay uno. Todos estamos llenos de imperfecciones, hermanos amados. Pero Dios ve el esfuerzo que hace cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana por hacer la voluntad de Dios. Amén. Por hacer la voluntad que Dios nos manda. Por eso, hermano amado, desde acá, desde la 87.7 Radio El Parque, el que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, hermano, hermana amada. Bendito sea el Señor de la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra. Quiero darte una palabra de vida, un mensaje de salvación. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde, que Dios te... El segundo, por favor. Que Dios te guarde, que Dios te llene de bendición, que Dios te colme de bendición, y siempre sabiendo y conociendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermana, hermano amado. Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Esforcémonos por crecer, como dice. Así que, hermano mío, estate constante creciendo siempre en la obra del Señor. Es crecer, hermano amado, es avanzar, es llenarse, es entrar en una comunión con Dios, es entrar, hermano amado, en una fe, hermano amado, sobrenatural, agradando siempre a Dios. Amén. Hermanos amados, en la obra del Señor tenemos que crecer. En la obra del Señor hay que crecer, hermano amado. No te podés estar dentro de una iglesia y llenar una banca, hermano amado, y que te tengan ignorante. No poder estar así. No podés estar así. Acuérdate que a uno le dio un talento el Señor, al otro le dio 3 talentos y al otro le dio 5 talentos. Y ellos tenían que producirlo, por hermano amado, y multiplicar los talentos. Por eso, hermano amado, tú tienes que crecer, tú tienes que esforzarte para dar un pasito más y crecer más en el Señor. Sumergite en la palabra de Dios, hermano, hermana amada. Si tenés una Biblia o tenés un Nuevo Testamento, empezá a leerlo. Cada día un poquito más, empezar a leer el Nuevo Testamento y va a ver cómo Dios va a ir, hermano, hermana amada. Vas a ver cómo Dios va a ir
dándote de su gracia, llenándote de su Santo Espíritu para que vos puedas crecer en el Espíritu. Amén. ¿Por qué, hermano amado? Hay que preparar a los hermanos en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Hay que escudriñar las Escrituras, porque en estos tiempos se dan mensajes livianos, por hermano amado, mensajes livianitos que no los lleva a una profundidad de la palabra. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Después viene cualquier viento de doctrina, hermano, hermana mía, y los confunden y los lleva a la confusión y al error de su palabra. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana amada, busca de Dios, pide revelación de parte de Dios, llénate de la presencia del Señor, hermano, hermana amada. Bendito sea el Señor. Hay que preparar a los hermanos. Hay que preparar a las hermanas. ¿Por qué el mundo se lleva a los jóvenes al mundo? Porque el mundo seduce a los jóvenes y los lleva allá al mundo. Y muchas veces vos no sabés si son cristianos evangélicos o si son más del mundo, por hermano. Porque ya no se distingue. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin que el hombre, si digo hombre, digo mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria de Dios. O sea, la palabra de Dios es inspirada por Dios para enseñar, para levantar hombres y mujeres llenos del conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando otro enseñe lo erróneo, usted por la palabra pueda corregirlo, por hermano amado, corregirlo y decirle, no, si la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice acá, entonces, hermano amado, no debatir, corregir. Usted corrige y la obra la hace Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano amado, tenemos que preparar como hermanos, tenemos que preparar a nuestros hermanos dentro de las iglesias. Tiene que enseñarle la palabra de Dios tal cual como está en la Biblia, no con una doctrina humana, carnal, terrenal, no con el humanismo. Bendito sea el Señor. Amén. No con el humanismo, hermano amado, hermana mía, sino con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Con la verdadera palabra de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano amado, Jesucristo enseñaba por la palabra. Enseñaba el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, enseñaba por la palabra, hermano, hermana amada, dando a entender y rebatía, hermano amado, con los saduceos, con los fariseos, hermano amado, rebatía contra ellos porque enseñaban el judaísmo, enseñaba el judaísmo, hermano amado, queriendo convertir a los gentiles en la ley de los judíos, hermano amado, si nosotros somos el pueblo gentil. Por eso, hermano amado, este espacio radial, la voz que clama en el desierto de la iglesia de Dios caminando a la luz de su palabra, hermano amado, es hablar a la luz de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hablando, hermano amado, ¿qué dice el apóstol San Judas? En uno de sus versículos, hermano amado, dice esto: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alguno que duda, convencerlo. Dice así la palabra de Dios. Epístola del apóstol San Judas, amén, que este es el hermano de Jesucristo, hijo de María. Dice: conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alguno que duda, convencerlo. A otro salva arrebatándolo del fuego, y de otro tener misericordia con amor, con temor, dice. O sea, hermano amado, hablando por la palabra de Dios, podemos convencer a aquellos que dudan, arrebatándolo, hermano mío. Gracias, don Gustavo. Gracias. Arrebatándolo, hermano mío, de las garras del enemigo. Gracias. Arrebatándolo de la garra del enemigo. Por eso, hermano, hermana mía, en esta hora el que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, de la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, siempre, hermano amado, trayéndote una pequeña enseñanza, hermano mío, hermana amada, y hablándote por la palabra de Dios. Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Hermanos, amado mío, estar siempre constante, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo no es, hermano amado, en vano. Es importante, hermano amado, entender esa parte de que Dios, cuando nos llama al evangelio, hermano amado, en un tiempo estamos como discípulos aprendiendo, pero después que aprendemos, hermano amado, tenemos que salir a buscar las almas para Cristo, salir a buscar las almas para el Señor. Por eso, hermano, hermana mía, vos que estás del otro lado de esta frecuencia radial, buscá de Dios, llenate de la presencia del Señor, entrar en una intimidad en tu habitación. No te digo que vayas a una iglesia, en tu habitación, por hermano, en tu habitación, ahí vas a encontrar a Dios. En la intimidad, en el secreto, orá un Padre Nuestro y después hablás con Dios, hermano amado. Contale, preguntale, sacarte duda, hermano amado. La respuesta va a llegar en visión de noche, en sueño. Dios va a hablar a tu vida, hermano, hermana amada. Pero sepa usted, hermano, hermano mío, que mientras estamos en este camino, mientras estemos en este cuerpo, hermano amado, Dios te bendiga, hermano amado. Dios te guarde. Mientras estamos en este cuerpo, tenemos que trabajarle al Señor. Tenemos que servir a Dios, hermano amado. Servirle con una convicción, amén, de que hacemos la voluntad de Dios, amén. De que hacemos la voluntad de Dios, hermano amado. Y es un privilegio poder cantar juntamente a mi amigo Juan Blanco. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amigo Pablo Alcaraz. Para mí también es una grata sorpresa de parte del Señor participar de esta alabanza. Está de aniversario, hermano amado. Está de aniversario. Ya estoy contigo 4 años donde hay 4 exponentes que traen la palabra de Dios. Te dejamos invitados. Y jamás te dejaré. Yo soy aquel que te da fuerzas para que puedas seguir. Si no puede estar el miércoles, puede estar el jueves. Si no puede estar el jueves, puede estar el viernes. Hermano amado, acomodate un día. Acomodate ese día. La invitación está hecha. La iglesia de Dios caminando a la luz de su palabra. Ya está ahí, la invitación está, solamente esforzate porque no estamos diciendo, vuelvo a lo mismo, que te vamos a dar fe, la invitación para que vos, hermano, hermana mía, puedas llevar tu bendición. No te vas a volver a Así que, hermano amado, le doy gracias a Dios por esta casi hora al aire, hermano amado. Acá la voz que clama en el desierto, hermano amado, el que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, de la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, la cual estamos trabajando con el pastor Nicolás Robledo, donde quiera que llegue esta frecuencia radial, por Facebook, hermano amado, por Instagram, hermano amado, por YouTube, hermano mío, donde
donde quiera que llegue y al país donde llegue, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor te colme de bendición, hermano, hermana mía, y que el Señor te llene de su gracia. Amén. Por eso esta primera hora, hermano amado, era para poder hacer esta parte. Como siempre yo traigo una pequeña enseñanza, hermano amado, la cual quiero compartir en la segunda hora. Amén. Así que de mi Facebook, hermano amado, cortaré esta hora y enseguida salimos al aire. Voy a pedirle al operador, a los Gustavo, si puede poner una alabanza al aire, hermano amado. Así en breve estaremos con la palabra de Dios. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas.
más. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Yo comienzo a sentir una unción Que me hace que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Comenzamos, hermano, hermana amada, la segunda hora de este espacio radial, La Voz que clama en el desierto. Desde acá, desde la 87.7 Radio El Parque, el que te habla, el que te saluda es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, de la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, del pastor Nicolás Robledo, que administra la Iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra. Así que, hermano, hermana amada, donde quiera que llegue esta frecuencia radial, vos que estás mirando quizá por mi Facebook, por el Facebook de la radio, vos que estás mirando, hermano, hermana amada, a través de YouTube, por Instagram, por donde quiera que llegue esta frecuencia radial, hermano amado, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor colme de bendición a tu vida. Y comenzamos la segunda hora en este espacio radial. Amén. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia, hermano, hermana amada, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 7. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 7. San Lucas fue escrito, hermano amado, especialmente para el pueblo gentil. Amén. Lucas, el doctor, le dicen a Lucas. Amén. Fue escrito especialmente para el pueblo gentil. Lo que tenemos que entender que hay 4 evangelios. Siempre lo digo, el Evangelio según San Mateo es especialmente para los judíos. El Evangelio según San Marco fue escrito especialmente para los romanos.
Y el Evangelio, según San Lucas, fue escrito especialmente para los gentiles. Después tenemos un evangelio más teológico, un evangelio más profundo, que es el Evangelio de Juan. Amén. Así que, hermano amado, a la luz de la palabra de Dios, como dice el logotipo de la iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, voy a dar lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice la palabra de Dios allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo voy a leer la palabra en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 7 en adelante. Dice así: señales antes del fin. Y estas cosas las explicó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá? ¿Cuándo estas cosas estén para suceder? Entonces dijo Jesús: mirá que no seáis engañados, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ello. Cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Así dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a hacer una oración y vamos a pasar a ver la palabra del Señor. Padre amado, Señor bendito, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido exhortada. Padre, te ruego que use mi vida por misericordia. Padre, en el nombre de Jesucristo, tome dominio, cuerpo, alma y espíritu de mi vida, para que no sea el hombre el que obre, sino que sea guiado por tu Santo Espíritu. A través de esta palabra, edifica a mis hermanos, a mis hermanas que están escuchando. Padre, edifícalo, instrúyele a todo aquel que está escuchando, a los oyentes, Padre, aquellos que quizás por primera vez estarán escuchando, mirando. Dios mío, háblale por tu palabra, instrúyele por tu palabra, permítenos entrar a la revelación de tu palabra, porque tu palabra edifica, fortalece, instruye en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor y Salvador Jesucristo. Es importante, hermano, hermana amada, entender las señales que los indica a nosotros que esperamos la venida de nuestro Salvador. ¿Qué señales habrá antes, dice, antes del fin de todas las cosas? Amén. Tenemos que nosotros entender que hay señales, hermanos amados, que nos avisa que Cristo viene. Hay señales que nos dice que Cristo se aproxima su venida para llevar en el arrebatamiento a sus hijos, a su pueblo, a aquellos que se preparan para su venida. Amén. No es que sea el fin, sino que vamos a hablar de las señales, hermano amado, que están aconteciendo a través en el mundo entero, hermano, hermana mía, y muchas veces la dejamos pasar por alto, muchas veces la dejamos estar, pero hay señales que nos hablan, hermano, hermana mía, y que nos dice patentemente: Cristo viene. Amén. Una es: mira que nadie os engañe, dice. Mirá que no se haya engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vaya en pos de ello. Bendito sea el Señor.
Primero explica a Jesucristo que vendrán muchos diciendo, yo soy Jesucristo, yo soy el Cristo. Hermano amado, ¿y cuánto Cristo hemos visto en este tiempo, hermano amado, que cada vez se hacen más patentes, cada vez se hacen más, hermano amado, que dice, yo soy Jesucristo, yo soy el Cristo reencarnado, hermano amado. Y yo anoté algunos nombres, hermano amado, para conformar, para apuntalar la palabra que estamos leyendo, hermano amado. Anoté algunos nombres, hermano amado, para dar validez a lo que nuestro Salvador dijo. Mirá que no se haya engañado, porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ello. Hermano amado, y encontramos acá en Brasil nomás a Henri Cristo, un brasileño, así se hace llamar, Henri Cristo, a un brasileño que nació allá el 22 de marzo de 1948, hermano amado. Actualmente tiene 77 años, actual. Pero, hermano amado, este varón se hace llamar Henri Cristo. Dice que él es la reencarnación, que Cristo reencarnó en él, que él es Jesucristo en la tierra. ¿Me entiende? Y lo que estamos viendo nosotros, dice, mirá que mirá que no se haya engañado, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y acá nomás cerquita tenemos a Henri Cristo, un brasileño, nació el 22 de marzo de 1948, que hoy actualmente tiene 77 años y tiene muchas hermanas y seguidores que lo siguen, hermano amado, pero no es el verdadero Dios. Es un hombre que está turbado. Después encontramos, hermano amado, a Bizarrón, el Jesús de Siberia, hermano amado, Sergei Torop, su nombre. Sergei Torop es su nombre. Un reconocido policía, que era policía, hermano amado, allá en Siberia. Y también él recibió la revelación diciendo que él es Cristo reencarnado. Vamos dos. Después encontramos a un africano, Moses Longwane, ¿no es cierto? Moses Longwane, el Zulú, que se transformó en rey de reyes, hermano amado, en 1992. En un sueño que recibió revelación de que él era Dios. Ya no hablamos de que él era Jesucristo, sino que ya él es el Padre y su esposa es la madre, su esposa es María. ¿Me entiende, hermano amado? ¿Cómo se cumple la palabra? Hermano, hay un montón de esos que han salido, pero yo tomé alguno más relevante, hermano amado, de distintas partes del mundo que se han levantado esto, porque dice, mirá que no se haya engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ello. Y toda esta gente arrastra, hermano, hermana amada, arrastra a muchas personas a la confusión. Mose Longwane, el Zulú, es un africano, hermano amado, que se dice que es ser padre, es Dios Padre. Señor reprenda al diablo, ¿no? Después encontramos al Jesús Matayoshi, el político japonés del juicio final. Mitsuo, o sea, su nombre es Mitsuo Matayoshi, nació en Okinawa, Japón, en 1944. También, hermano amado, dice que su esposa, hermano amado, dice que su esposa también es la madre de Dios. O sea, hermano amado, la palabra de Dios habla de las señales que hay en este tiempo. Y después, como vuelvo a decir, había mucho, pero tomé alguno. Encontramos a Cristo Livet, a la mujer, ¿no es cierto? A Libés García, una cubana, nacida en Cuba, gloria a Dios, radicada en los Estados Unidos, que tiene una iglesia en Colombia con más, hermano amado, de 2000 feligreses. Esta persona, esta mujer cubana, ella dice que Cristo es mujer, ¿no es cierto?
Dice que Cristo en mujer. Por eso se llama Libet, Cristo Libet, hermano amado, que estaba casado con un satanista, que el satanista decía que él era la reencarnación del anticristo. Y esta mujer, Cristo Libet, era su esposa. Cuando murió este satanista, hermano amado, ella tomó su lugar, gloria a Dios, y se hizo ahora Cristo Libet, o sea, Cristo reencarnado en mujer. Entonces, hermano amado, vemos que la palabra de Dios se cumple. Y dice, mirad que no se haya engañado, porque vendrán muchos en mi nombre. Dice que vendrían muchos en su nombre. Y en estos tiempos estamos viendo, hermano amado, y se van a seguir levantando, hermano, hermana amada. Acá en Perú también se levantaron otros diciendo, hermano amado, que Él es Jesús. O sea, hermano amado, vamos viendo que la palabra de Dios se va cumpliendo, que las señales se van cumpliendo, hermano, hermana mía, para que tengamos cuidado, para que no descuidemos la oración, para que escudriñemos las Sagradas Escrituras, la cual nos lleva a la revelación, hermano, hermana amada. Dice el versículo 9, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no es inmediatamente. Hablamos, hermano amado, de que Cristo Jesús enseñó sobre aquello que vendrían en su nombre y sobre de guerra, rumores de guerra, hermano amado, y nosotros estamos viendo cómo, hermano amado, Pakistán con la India, hermano amado, se están desafiando. Vemos cómo hay rumores de guerra en distintas partes del mundo. Vemos cómo Israel bombardea Gaza, a los palestinos, hermano amado, rumores de guerra y guerra. Vemos cómo otros países amenazan a Israel, rumores de guerra, hermano amado. Vemos cómo en otras partes del mundo hay guerra. Y lo estamos viendo. Pero, hermano amado, si nosotros recorremos, hermano amado, 30, 40 años atrás, esto no se veía tanto, pero ahora cada vez se hace más patente, cada vez se hace más fuerte, porque la venida de Cristo viene. Cristo viene a buscar a su pueblo. Señales del fin estamos viendo, hermanos, hermanos amadas. Y dice el versículo, hermano amado, dice 9, y oiréis de guerra y sediciones, y no os alarméis, dice, porque es necesario que esta cosa acontezca primero, pero el fin no es inmediatamente. O sea, hermanos amados, estamos viendo estos falsos cristos que están saliendo, estamos viendo guerra en distintas partes, hermano amado, y rumores de guerra, hermanos amados, como dice el versículo 10. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo. Es importante, hermano amado, que todas estas cosas acontezcan, pero no es el fin todavía. Tiene que acontecer porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Un terremoto reciente, hermano amado, es el terremoto de Shanghái, hermano amado, de este año 2025, que ocurrió a las 12:50 hora local. Viernes 28 de marzo de este año, en Birmania. Un terremoto, pero estamos hablando de los terremotos más frecuentes, más frescos de este año, que fue en marzo. Y, hermano amado, y si hablamos de los otros anteriores del año pasado, estamos viendo que, hermano amado, los terremotos cada vez son más, más frecuentes, más frecuentes. Estamos viendo que los terremotos cada vez son más frecuentes, pero si usted, hermano, hermana mía, hace un historial de 30 años atrás, los terremotos los vamos viviendo cada 10 años, cada 5 años, hermano amado, y mucho más atrás. Vemos que, hermano amado, que estos terremotos son más frecuentes y podemos tener terremotos durante el año hasta 5, hasta 6 veces en distintas partes del mundo, hermanos amados. Y habla la palabra de Dios y habrá terremotos en diferentes partes. Y esto es en Birmania, hermano amado, Shanghái en el año 2025, hermanos amados.
vemos cómo la palabra de Dios se cumple, pero son señales, no es el fin. Señales, hermanos amados, que como cristianos tenemos que tomar cuenta, tenemos que prestar atención de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hoy en día, hermanos amados, se predica un evangelio de la prosperidad, donde es necesario formar show o circo dentro de las iglesias para entretener a los hermanos, para entretener a la hermandad, donde hay iglesias que son verdaderamente circo, hermanos amados, porque no se le predica la verdad, porque no se le predica el peligro que viene a esta tierra, hermano amado, y que como siervos y siervas de Dios, como aquellos que buscamos las cosas de Dios, tenemos que tener en cuenta de las señales que están sucediendo a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. Hay terremotos en distintas partes del mundo y cada vez son más frecuentes, hermanos amados, cada vez son más frecuentes. Hay enfermedades en distintas partes del mundo, hay pandemia, hermano amado, hay grandes enfermedades, hermano amado, y hambre en distintas partes del mundo que hoy los noticieros no lo muestran. Bendita sea el Señor. No muestra el hambre, no muestra, hermano amado, la persecución que hay con otros hermanos en distintas partes del mundo. Por eso dice el versículo 10, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Qué tremendo. Pero si nosotros tomamos que estas palabras que habló Jesucristo fueron hace poquito más de 2000 años atrás, hermanos amados, cuando Él empezó su ministerio, casi 2000 años, digamos, cuando Él empezó su ministerio en el año 27 de esta era. Jesús empezó su ministerio en el año 27 de esta era, hermano amado. Casi 2000 años se predijo esto y hoy podemos verlo más frecuentemente. Los terremotos. Podemos ver más frecuentemente las guerras, los rumores de guerra, las enfermedades, hermano amado. Y si nosotros vemos por la palabra que se cumple en el versículo 11, grandes terremotos y diferentes lugares, hambre, pestilencia. Y hoy busqué, hermanos amados, se prevé para este año 2025 que el hambre siga siendo un problema grave en el mundo, ¿no es cierto? En varias regiones en el mundo. Con solo mirar parte de África, parte de la India, hermano amado, podemos ver una hambruna. Con solo mirar, hermano amado, lo que pasa en Palestina, hermano amado, por los bombardeos, por los niños que mueren, por el hambre que hay, donde se le han cortado todos los suministros a esa nación, hermano amado, y el hambre que hay, y acá en el 2025 se prevé, dice, que siga siendo un problema a nivel mundial, especialmente en África, Oriente, Medio Oriente, Asia, el Pacífico y América Latina. También habla, hermano amado, sobre este problema de las hambrunas y de las enfermedades. También se ha registrado un aumento de casos de peste bubónica, ¿dónde? En China. Bendito sea el Señor, donde, hermano amado, están naciendo nuevamente esas enfermedades antiguas, hermano amada, en diferentes lugares. Y podemos ver que de China vino la pandemia, el COVID, que hay diferentes cepas, hermanos amados, que cada vez se hacen más fuertes, hermano mío. Pero también la Organización Mundial tuvo una reunión, porque saben, hermano amado, que van a venir muchas enfermedades, hermanos amados, y es para diezmar la humanidad, porque no son enfermedades, hermanos amados, que se hayan salido así por hacer, son enfermedades causadas por el hombre, por aquel que no tiene a Dios, amén, porque dice que el planeta está sobrepoblado. Bendito sea el Señor. Y según las élites, hermanos, hermanas amadas, de la Agenda 2030, hermano amado, bendito sea el Señor,
humanidad o el planeta está sobrepoblado y hay que diezmarla. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano amado, vemos cómo encontramos la luz de la palabra de Dios, todos estos acontecimientos de guerra, rumores de guerra, estos falsos cristos que se dice que son cristos reencarnados, que arrastra a muchas personas a una confusión, hermanos amados. Por eso, hermano amado, tenemos que tener en cuenta, hermano mío, que no podemos nosotros bajar la guardia, sino que tenemos que estar orando, tenemos que estar vigilantes, tenemos que mirar el reloj de la humanidad, hermano amado, es Israel. Bendito sea el Señor. Los acontecimientos que van sucediendo a Israel, hermano amado, nos avisa que Cristo viene y viene pronto también. Hermano amado, ahora vemos cómo los rumores de guerra que suceden, que se amenazan, y estamos viviendo, como dice la palabra de Dios, señales antes del fin. Estamos hablando de las señales, estamos hablando de las señales que te tienen que interesar a vos como hombre de Dios, como mujer de Dios, como persona que busca, te tiene que interesar las señales en este tiempo. No es solamente predicar el evangelio de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, no es solamente predicar el evangelio, venir a hacer un pacto con Dios, trae 20.000, 30.000, de eso, ¿cómo se llama? La demagogia por el amor al maldito dinero, hermano, hermana amada. No es solamente recibir palabra, hermano amado, motivacional, hermano amado, como esos coach psicológicos que hay dentro de las iglesias, hermano amado, para trasquilar a las ovejas. Hay que hablarle a las personas que también viene, hermano, hermana amada, Cristo a buscar un pueblo redimido, comprado a precio de sangre. Bendito sea el Señor. Por eso digo que las iglesias en estos tiempos se ha convertido en un circo, hermano, hermana amada, donde hacen eventos para entretener a los hermanos, donde hacen, hermano amado, grandes circos para entretener, y son poca la palabra que predica, son pocos, no te hablan, no te confrontan al pecado, hermano, hermana mía, sino que te entretienen. Y al final, al cabo, cuando llegue el momento que las balanzas tengan que ser pesadas, hay de aquello, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano mío, hermana mía, hablamos y predicamos la palabra de Dios. Pero también encontramos, hermano amado, algunas de estas señales que habla la Sagrada Escritura. El versículo 11, grandes señales en el cielo. Bendito sea el Señor. Y vemos, hermano amado, algunas de las señales notables, que incluye una alineación de 6 planetas el 25 de enero. ¿Sabía usted eso? Y la palabra de Dios dice, versículo 11, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Dice, grandes señales. Y vemos, hermano amado, una de estas señales, que vuelvo a decir que no era muy frecuente hace 30 años, hace 40 años atrás, no era muy frecuente, pero vemos algunas de las señales más notables, que incluye una alineación de 6 planetas el 25 de enero, que fue también a nivel mundial, que se vio en muchas partes, hermano amado. La luna sonriente en abril, donde se alinearon como 5 planetas, hermano amado, y parecía que la luna estaba sonriéndose. Amén. 2 eclipses lunares totalmente, hermano amado, 2 eclipses lunares totales, digamos, ¿no es cierto? Incluyendo una luna de sangre en marzo. Son las señales del cielo. Y vuelvo a decir, antes, hermanos, hermanas amadas, vos que estás o que después vas a mirar por el Facebook de la 87.7 Radio El Parque, o vas a mirar por mi Facebook, o donde quiera que tú estés mirando esto, donde quiera que llegue esta frecuencia radial, son cosas que no podemos dejar pasar por alto. Las señales del cielo que habla la palabra de Dios. No los ovnis ni los platillos voladores, por hermano amado. Señales de la astronomía, de los planetas. Hermano amado, la luna de fuego, la luna de sangre, hermano amado, que mucho hablaba y presagiaban grandes cosas terribles, hermanos amados. Son cosas, señales que para nosotros, los que buscamos la palabra de Dios, los que escudriñamos, tenemos que tener en cuenta.
que son señales antes del fin, hermanos amados, antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana amada, es necesario que usted como hijo, como hija de Dios, se preocupe en escudriñar las palabras de Dios. Se preocupe, hermano, hermana amada, a buscar la revelación de Dios, hermano, hermana amada, para que podamos nosotros así enseñar a otros, para que esos otros puedan tener una claridad del tiempo en que vivimos, hermanos amados. Muchos hablan, hermano amado, de que ya estamos en el último tiempo. Sí, estamos en el último tiempo. Y el anticristo está también, el varón, aquel que va a gobernar el mundo. Porque la Agenda 2030, hermano amado, la Agenda 2030 que está preparando la élite, hermano, hermana amada, que a rajatabla se va a cumplir, quieran o no quieran, que se va a cumplir, hermano amado, esta lista. Ya está. Solamente es quien al tiempo lo detiene, que es el Espíritu Santo, hermanos amados, hermana mía. Así que, hermano amado, tenemos que nosotros, mientras tengamos la oportunidad de predicar, mientras tengamos libre culto, hermano amado, ley de libre culto de poder predicar la palabra de Dios, prediquémosla. Anunciemos la palabra de Dios, enseñemos por la palabra de Dios, no con una doctrina humana, carnal, terrenal, no con el humanismo, no con aquellos mercaderes de la fe, hermano amado, que quieren hacer valer lo que ellos piensan y no la palabra de Dios, porque hoy en día se le da más autoridad a la voz de un pastor que a la palabra de Dios. Si la voz del pastor se apega a la palabra de Dios, hay que respetarla. Pero si se aparta de la palabra de Dios, hermano, hermana amada, hay que tener cuidado, porque lo vamos derechito a un lugar, a un camino de confusión. Por eso dice la palabra de Dios: lámpara es a mi camino tu palabra y lumbrera. O sea, la palabra de Dios, hermano, hermana amada. Por eso tenemos que estar preparados, hermano amado, para que nadie nos engañe. Como dice, mirad que no se hay engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y le he mostrado cuánto Cristo, 5, que se dicen ser Jesucristo en la tierra. Por la palabra de Dios. Después también habla, hermano, hermana amada, de estos acontecimientos de guerra, rumores de guerra, de sediciones, hermano amado, que están sucediendo en estos tiempos. También habla de los grandes terremotos en distintas partes del mundo. Habla de la peste, habla de hambre, por hermanos amados. Habla de un nuevo orden mundial y de una sola religión. Bendito sea el Señor. Por eso la Agenda 2030 va caminito, hermano amado, a una sola religión. Y aquello que no se apegue a esa única religión, acuérdense, hermanos amados, aquello que no se apeguen a esa única religión, le van a cerrar las iglesias, le van a quitar las personalidades jurídicas, hermanos amados, porque tiene que ser una sola religión mundial gobernada por el anticristo. Amén. Por eso hablo de la Agenda 2030, hermano, hermanas amadas, porque vamos derechito a esa. Una sola moneda mundial. Bendito sea el Señor, la que va a gobernar el mundo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano amado, hablamos de las señales, hablamos de los acontecimientos que van sucediendo, pero que vamos derechito a un nuevo orden mundial, que vamos derechito a una nueva y única religión mundial. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué nombre? Por causa del nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Pero estos acontecimientos sucedieron y van a seguir sucediendo, hermano amado, después de la muerte de Jesucristo. Metieron preso a la mayoría de los apóstoles. Hermano amado, después de la muerte de Jesucristo, persiguieron a los cristianos de aquel tiempo, como hoy, en este tiempo, están persiguiendo a los cristianos y los están metiendo presos, los están matando en Afganistán, en Corea del Norte, en Somalia, en Libia. En Libia hace poco vi un video, hermano amado, que persiguen a los cristianos, los meten presos, los torturan y los matan. Porque son países musulmanes, hermanos amados.
Y esos países musulmanes hacen valer su religión. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa en esos países musulmanes? Agarran y hacen valer su religión y no comparten una religión como la cristiana, hermanos amados. Y no estoy hablando solamente de los cristianos evangélicos, meten preso a los católicos que son cristianos en esos países musulmanes, por hermanos amados. No crea que hablo solamente del cristiano evangélico, hablo de los cristianos en general. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano amado, y acá la palabra habla, la Sagrada Escritura habla, hermanos amados. Bendito sea el Señor, porque ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y entregarán, dice, a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes para que, por causa de mi nombre, aquel que predica de Jesús es metido preso, aquel que predica del cristianismo es metido preso, hermano amado. La India solamente en un año, en el año 2019, hermano amado, en la pandemia, la India destruyó por día más de 200 iglesias evangélicas y católicas. La India solamente, estamos hablando, por día. China, hermano amado, a las iglesias evangélicas no le da personalidad jurídica y los mete presos. Mete preso a su padre, a su madre y a sus hijos, los lleva a unos hangares, hermanos amados, y los somete a su comunismo. ¿Me entiende? A lo que vamos. Acá en Sudamérica todavía estamos en un vaso de leche, hermanos amados, porque no es un país musulmán, porque no es un país comunista, por ahora. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano amado, vemos cómo la palabra de Dios se cumple, hermano, hermana amada. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple, que desde la muerte de Jesucristo hasta hoy, hermano amado, estamos en el tiempo de la gracia. Y vuelvo a decir, hermanos amados, que se viene la Agenda 2030. Pero muchas veces, hermanos amados, esas cosas tienen que suceder porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermano, hermana amada. Bendito sea el Señor. Y aquellos que no se adecúen, hermano amado, los que no se adecuan al nuevo orden mundial, gracias, don Gustavo, aquellos que no se conformen al nuevo orden mundial, hermano amado, es como le digo yo, le van a quitar su personalidad jurídica, le van a cerrar su iglesia. Bendito sea el Señor. Y si no se conforma, lo van a meter preso. A no ser las iglesias que estén en el ecumenismo. Ecumenismo, los ecuménicos, las iglesias evangélicas que están metidas con este nuevo orden mundial, a eso lo van a dejar predicar tranquilo. Pero con una doctrina basada al nuevo orden mundial. Y aquellas iglesias que tengan, hermanos amados, personalidad jurídica pública, se la van a cerrar si no se adecuan a este nuevo ecuménico. Y aquellas que tengan privada, le van a buscar la vuelta para cerrarlo. Pero es una realidad, hermano, hermana amada, que hay que decirla, hermanos amados, porque nadie o poco enseñan estas cosas y no quieren porque le metemos miedo a los hermanos, no, que no van a venir a la iglesia. Hay que decir la verdad nomás, por hermanos, hermanas amadas, pero son señales antes de la venida de Cristo. Amén. Pues veíamos que en Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, China, parte de la India y otros países, hermano amado, que no dejan, que lo meten preso, hermano amado, que los llevan a las cárceles o los matan, hermano amado, aquellos que predican a Jesucristo. Por eso en Sudamérica tenemos ley de culto. También otro favor que tenemos, que no son un país, hermano amado, que tiene esas religiones, ¿cómo se llama?, tan estricta, hermanos amados. Pero sí, con el tiempo van a ir poniendo restricciones a las iglesias, hermanos amados. Porque después de la muerte de Bergoglio, hermano, hermana amada, bendito sea el Señor, tenían que buscar a uno que pensara como Bergoglio, que tuviera la alineación de Bergoglio, hermano amado, y eligieron al norteamericano que estaba acá en
en Perú, radicado, hermano amado, y él ya habló de una sola religión. ¿Me entiende? Hermano amado, la Agenda 2030, que la empezó Benedicto XVI, cuando después de la muerte de Juan Pablo II, la empezó Benedicto XVI, la siguió Bergoglio y hoy la sigue el norteamericano, pero ya el norteamericano fue más claro en hablar de una sola religión mundial. Y de ir cerrando iglesias protestantes. Pero es necesario que todas esas cosas vayan aconteciendo, hermanos amados. Por eso, hermano mío, hermana amada, busquémoslo a Dios en oración. Hermano amado, preparémonos para las cosas que vendrán. Hermano amado, para que cuando venga estemos firmes en el Señor y confiando que el Señor es nuestro ayudador. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermanas amadas, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga fortaleciendo en este tiempo, hermano mío, que Dios te siga dando de su gracia, que Dios te siga dando de su Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Dios. Amén. Hermanos amados, y también quería tocar un tema, dice Efesios 5:15. Veamos qué dice Efesios 5:15, hermanos amados, porque acuérdese, mirá que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ya te nombré a varios que dicen ser Jesucristo reencarnado, pero Efesios capítulo 5, gloria al Señor, veamos qué dice. Lo tengo acá, todavía tengo 10 minutitos más. Efesios 5, capítulo 5, versículo 15. Mira, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Qué importante es poder entender, hermano, hermana mía, que usted que lee cada día la palabra de Dios, usted que se mete en lo que es las profecías, usted que se mete en escudriñar, que el apóstol Pablo habla y dice, mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Después dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, aprovechando bien el tiempo, hermano amado, en buscar de Dios cuando tengas tiempo libre, porque sabemos que trabajamos, cumplimos 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, a veces son 8 horas, a veces son 5, a veces son 4, hermano amado. A medida que lo vamos poniendo un poco más viejo, dormimos menos. Pero qué importante es poder entender que cuando tengamos tiempo, hermano, hermana amada, escudriñemos las Sagradas Escrituras, le pidamos a Dios que nos guíe, que nos revele palabra del Señor para poder explicarle a otros, hermanos amados, las cosas que están sucediendo y que van a suceder, hermano amado, para que después no se le diga a mí nadie me enseñó, yo no sabía. ¿Me entiende, hermanos amados? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante, hermano amado, es estar precavido, es pedirle al Señor cuál es su voluntad, qué quieres tú que yo haga, en qué puedo ayudar, hermanos amados. Sea, hermano amado, dice que aquel que da al pobre a Dios presta. Bendito sea el Señor. Qué importante, ¿eh? Aquel que da al pobre a Dios presta, dice la palabra de Dios. Cuando tenga un tiempo, hermano amado, y si puede hacer un bien, hacelo, no importa quién sea, pero, o sea, hermano amado, aprovechando el tiempo en tener una intimidad con Dios, en ayudar a tu prójimo, el ayudar a tu hermano, el ayudar a quien sea, por hermano amado, porque estamos de paso sobre esta tierra. Después cuando lo vamos al cementerio, hermano amado, si vos abrís una tumba de un millonario y vos abrís la tumba de un humilde, ¿qué hay? Putrefacto, hermano, puros huesos y ropas podridas. Así que de acá a este mundo nadie lo vamos a llevar, hermano amado. Los tesoros que se hacen en la tierra quedarán en la tierra, pero el tesoro que vos hagas en el cielo quedará en el cielo, hermano amado. Y cuando llegue el momento, hermano amado, estaremos en la presencia del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana amada, busquemos del Señor cada día más, hermanos amados,
Busquemos del Señor. ¿Qué dice Lucas 21? Volvemos a Lucas, que son unos versículos, hermano amado, que quiero que usted pueda escudriñarlo, porque vamos con lo mismo, que es necesario entender lo que sucede a nuestro alrededor y que estemos preparados. Lucas 21, versículo 34, que dice, gloria al Señor. Sí, dice así, perdón, 21. Mira bien, dice, mira bien por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, o sea, aquel día terrible, porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velá, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué habla Jesucristo acá? Que velemos, que miremos, que no estemos en la gula, hermano amado, en glotonería o en borrachera, hermanos amados, sino que velemos, que seamos sobrios, que estemos vigilantes, que estemos preparados. Vos levantate a las 2, 3 de la mañana, orá por tu esposa, orá por tu esposo, orá por tus hijos, orá por tus hijas, porque vos te vas a trabajar, la cabeza del hogar sos vos como hombre, y si es una mujer sola, la cabeza es de la casa de la mujer. Pedile a Dios en oración, Señor, me voy a trabajar, va a quedar mi esposa, va a quedar mis hijos, cercalo, levantá vallado, cúbrelo de todo dardo, saeta, aguijón del enemigo, guárdalo de todo mal. Eso es velar por tu familia, eso es velar por tus hijos, eso es estar en comunión con Dios, hermano, hermana amada, porque salimos a trabajar y nuestra familia queda en casa, y es importante, hermano amado, que las señales que están sucediendo alrededor, que Cristo viene y viene pronto por un pueblo redimido, comprado a precio de sangre, no viene por una religión específica, como dicen los mormones, que ellos son los santos de los últimos días, que esos son la religión verdadera, como dicen los testigos de Jehová, de los ruselitas le pongo yo, que son masones, hermanos amados, como Elena White, hermanos amados, masones, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, doctrina masónica, hermanos amados, bendito sea el Señor. Por eso tenemos que nosotros velar y estar pendiente de las cosas del Señor. Nadie es perfecto, hermanos amados, pero dice la palabra de Dios, convencer a aquellos que os contradicen, arrebatándolo de las garras del diablo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo lo vamos a convencer? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo le vas a abrir la mente? Con la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana mía, es necesario que usted se instruya en la palabra de Dios, porque después va a venir cualquiera, hermano amado, y te va a meter herejía destructora, te va a meter una falsa doctrina, como falsos maestros que hay, hermano, hermana amada, para entorpecer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Como dice, hermano, hermana amada, Mateo, bendito sea el Señor, Mateo 7, 19, gloria a Dios, que habla de estos que andan confundiendo a las personas. Mateo 7, 19 dice así, sí, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué terrible, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo cristiano que no tiene buen fruto, que no da buen testimonio, hermano, hermana amada, todo cristiano que no hace la voluntad de Dios va a ser echado al fuego. Mateo 24:11, que no habla. Así que no piensen que tenés la vida porque estás ahí, que ya sos salvo. Mentira del diablo. Mateo 24:11,
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. ¿Y de dónde salen esos falsos profetas? De las mismas iglesias, hermanos, hermanas amadas. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, hay que tener cuidado, hermanos amados, porque no todo que desciende de Israel y sea israelita, y no todo lo que brilla es oro. O sea, hermano amado, el lobo, aunque se vista de oveja, al final tiene que aullar. Por eso, hermano amado, todas estas cosas uno las recibe entrando en una intimidad con Dios, entrando en oración, entrando en ayuno, orando a Dios, pidiéndole a Dios que Dios te revele, pidiéndole a Dios que te dé discernimiento de espíritu para que vos puedas conocer. Al árbol se conoce por su fruto, ¿no es cierto? Una uva no te va a dar abrojo, por hermano. Una planta de uva, hermano, hermana amada, no te puede dar abrojo. O una higuera, hermano amado, no te puede dar espino, te va a dar higo. La planta, la vid o la planta de uva te va a dar higo, hermano, hermana amada, ¿no es cierto? La uva te va a dar uva y la planta de higo te va a dar higo, no te puede dar espino, no te puede dar nada de esas cosas. Por eso, hermano amado, es necesario, hermana y hermano, usted que está por la 87.7 Radio El Parque, que está saliendo en el Facebook de la radio, en Instagram, en Facebook, hermano amado, que está saliendo en todas partes, en YouTube. Busque de Dios, lea la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermana Dora Seraya, bendito sea el Señor. Que Dios bendiga a mi hermana Dora, hermanos amados, y que le llene de su gracia. ¿Qué dice? Bendición, hermano Gustavo. Pido una alabanza de Paola Marino. Sigue adelante, sigue. Amén. Ya vamos a terminar, vamos a pedirle al hermano que a don Gustavo, el director de la radio, para que él pueda ponerla, así hermana Dora pueda escucharla, esa canción de Paola Marino, Sigue adelante, sigue. Así que hermano, hermana mía, este espacio radial, hermano amado, la voz que clama en el desierto, es especialmente, hermano mío, hermana mía, para dar una palabra, una enseñanza, hermano mío, una enseñanza para que ustedes puedan por la palabra instruirse y para que sepa, hermano amado, de las señales que están sucediendo, de que muchos hermanos en distintas partes del mundo son perseguidos y están metidos presos, hermanos amados, porque son países musulmanes, hermano amado, porque la religión que gobierna esos países son de musulmanes, hermanos amados. Bendito sea el Señor, pero como vuelvo a decir, se viene, hermano amado, no crea que viene tiempo mejor, van a venir tiempos cada vez más peores, hermano amado, pero que con la ayuda de Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busquemos de Dios cada día más, hermano, hermana amada, conectémonos con la palabra de Dios, preocúpese por su vida espiritual, el orar, el buscar a Dios, hermanos amados, el hacer la voluntad de Dios, y si puede ayudar a alguien, hermano amado, si puede darle una mano a un hermano, o no sea hermano, ayude, porque dice, hermano amado, aquel que al pobre da, a Dios presta. Y si un vaso de agua diéramos a uno de los pequeños, hermano, por ser pequeño no quedará sin recompensa, dice la palabra de Dios. No es solamente, hermano amado, ser cristiano, estar dentro de estas cuatro paredes y tener una aureola en la cabeza y poner carita de santo y después que salir para afuera ser otra persona. Mi abuelo era católico apostólico romano, siempre decía, tomen sangre y cagan diablo. Y muchas veces, hermano amado, tienen razón en ese proverbio, ¿cierto? En ese proverbio que dicen así, porque cuántas veces, cuántos cristianos han salido de la iglesia evangélica y se han mandado su numerito afuera. Y ahí está, hermano. O sea, tenemos que ser carta hablada, carta leída. Usted tiene que tener una fe transformadora, una fe que tu fe contagie a tu vecino, aún a tu propio pariente, hermano amado, que diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como aquella. No, hermano amado, una fe mala, que vos tengas una
¿cómo te puedo decir? Para ir cortando, ya me queda poquito, que des un mal ejemplo, hermano amado, que en vez de decirte que estás haciendo las cosas bien, que te salgan criticando y después nadie cree en el evangelio. ¿Me entiendes? Porque dice, si voy a ir a la iglesia para ser como fulano de tal, mejor me quedo acá. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hermana amada, hasta aquí Dios me ha dado, siendo las 7:52 minutos con 43 segundos, hermano amado. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder estar en este sábado en la voz que clama en el desierto, hermano amado, de la iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra. El que te habla es el evangelista Adrián Gustavo Díaz, de la iglesia de Dios, caminando a la luz de su palabra, la cual administra el pastor Nicolás Robledo. Hermano amado, quiero darte la bendición de parte de Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te colme de bendición, hermano, hermana mía, y hasta el próximo sábado. Estoy todos los sábados de 18 a 20 horas. Le doy gracias a Dios por el director de la radio, don Gustavo, el cual siempre nos está ayudando en este espacio radial. Así que, hermano mío, voy a hacer una oración para dar término a este espacio radial. Padre amado, Señor bendito, en el nombre glorioso de Jesús, Padre, en esta hora te doy gracias, Dios mío, por permitirme llegar a este espacio radial. Padre, te pido una bendición para don Gustavo, director de la radio, para su esposa, para sus hijos, para su nieto, para su economía, para su hogar, Padre. Bendícele de gran manera. Así por cada oyente, Dios mío, aquel que mirará el Facebook de la radio, mi Facebook, aquel que lo sigue por Instagram, aquel que mira, Señor amado, por YouTube, donde quiera que llegue esta frecuencia radial, bendice a mis hermanos a la distancia, porque dice tu palabra que tú eres Dios de cerca y Dios de lejos, Padre. Para ti no hay nada imposible, tú eres omnisciente y omnipresente y omnipotente. Padre, te ruego por cada uno de ellos, bendícelo de gran manera, fortalécelo y entrego este espacio radial en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.